Bueno, oramos por la palabra. Buenas tardes. La gloria de nuestro Señor. Señor, estamos en tu presencia, Señor, y consciente que tú estás aquí, Señor. Como dice tu palabra, tus ojos son llamas, Señor, que penetra lo más profundo, ve todo, conoce todo, Señor. Tú eres Dios, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Aquí estamos en esta tarde, Señor. Tú conoces nuestros corazones, nuestras intenciones. Nos conoces como nadie nos puede conocer, ni nosotros mismos no nos conocemos como tú nos conoces. Conoces nuestra necesidad, conoces nuestra intención. Nuestro corazón muchas veces nos engaña, Señor, pero tú conoces todo, Señor. Y solo tú puedes transformar, cambiar, Señor. Solo tú tienes el poder, Señor. En tu mano está dar vida, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Háblanos con la verdad, Señor. Tu palabra es la verdad. En el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno. Hombre, date quieto. Parece que está bajo. Abrí conmigo la Biblia en Efesios capítulo 4. Vamos a hablar sobre la iglesia, es muy importante. Como he dicho otras veces, la iglesia debe de entenderse primero lo que es y cómo funciona, para poder funcionar. No somos cualquier grupo que venimos aquí, ¿no? Anónimos, que cada uno da su opinión. Piensa que es así, piensas que es por ahí, dice sus testimonios de la vida y así, Manuel. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo que Cristo trabaja aquí. Él es la cabeza y el Señor de la iglesia. Él, Cristo. Y la iglesia es el reino de Dios manifiesto aquí. Pero deben de entender cómo funciona como cuerpo. Debemos de verlo, entenderlo y aplicarlo, porque si no lo hacemos, no podemos ser iglesia. Y hay muchos sitios que se nombran iglesias y son sinagogas de Satanás. Es decir, el centro donde Satanás engaña. Satanás puede producir iglesias evangélicas, muchas, y otras formas de religiones. Él produce religión, pero no es la verdad. Por eso nosotros tenemos que ser entendidos. Muy entendido. Cristo quiere que lo entendamos a Él. Entendamos lo que es la iglesia, entendamos la voluntad de Dios. Él no quiere que seamos entes superficiales, ¿no? Mediocres, que vivamos mediocridad. No, Dios no es así. Nuestro Dios no es un Dios mediocre. Dios es excelencia y quiere que la iglesia muestre su excelencia, los atributos de Dios, que manifieste aquí, en el sitio que Dios lo puso, los atributos de Dios, la luz de Dios. Y mira como dice aquí en Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don del Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplea con astucia la artimaña del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces eso es muy claro, lo que está diciendo aquí, lo que es la iglesia. Le digo una cosa, Dios no quiere que seamos unidos pero sin Él. Hay que entenderlo bien. Dios no quiere que nos llevemos todos bien, pero no la verdad. Eso prediqué otras veces, porque eso es ser unido contra Dios. Así es el mundo. Dios quiere que seamos unidos con Él en la verdad. Podemos ser unidos y amarnos uno a otro de una forma carnal. En el mundo no existe amor real, no puede. El hombre natural no puede amar de verdad. Todo lo que él hace son cariños humanos. Y no generalmente es porque trae un provecho, su forma de amor, siempre busca su gloria. El hombre que es del mundo, que no es nacido de nuevo, no puede amar. El único que puede amar, ágape como Dios, es el que es nacido de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios. Entonces nosotros somos llamados en esa forma de amor, es decir, unidos con Dios y trabajar unidos con ellos, no contra Dios. Eso estamos llamados a llevarnos bien. De hecho, el título es Unido en amor en la iglesia. Pero para poder existir ese amor, es necesario aplicar eso, lo que pone aquí. Es necesario, porque si no, no existe amor, sino todo es una apariencia. Es una apariencia. Y vamos a verlo sistemáticamente cómo funciona la iglesia. Primeramente, mira lo que está diciendo aquí. Pues preso en el Señor, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. Que andemos dignos y estamos llamados en el reino de Dios. Y que andemos con dignidad. Y nos está diciendo lo muy importante para que existe amor en la iglesia. Hay algo que dice aquí: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a otros en amor. Con toda humildad. Si no hay humildad, no puede haber amor. Todo es superficial. Todo es superficial, todo es mentira. Con toda humildad y mansedumbre, soportándose unos a otros. Si dice soportándose unos a otros, significa que tenemos que soportarnos. Aquí alguno viene y falla. Alguno coge la silla y hace algo, ruido. Alguno. Cada uno falla en algo. Y la Biblia dice que tenemos que soportarnos con humildad unos a los otros. Si no hay humildad, no hay amor. Porque eso es lo que empieza diciéndole: con toda humildad y mansedumbre. Con toda humildad. El signo de un cristiano es la humildad. Pero no una humildad humana. Es una humildad sincera. Una humildad que viene del Espíritu Santo. Una humildad como nuestro Señor Jesucristo. No es una humildad negando la verdad. Es una humildad en la verdad. Siendo humilde y sabiendo de dónde nos sacó Dios a cada uno de nosotros. Y a la luz de lo que somos, a la luz de lo que ha hecho nuestro Dios por nosotros, así nosotros actuar con humildad y mansedumbre. Pero eso, si no tiene alguien el Espíritu, no es posible. Porque son fruto del Espíritu. Mansedumbre es fruto del Espíritu. No es algo que puede producir un ser humano por sí mismo. Es decir, si alguien no tiene el Espíritu Santo, no puede ser humilde, no puede tener mansedumbre. Y no puede soportar a los demás. Viene aquí y en su mente odia a todos los que están. A todos no, a los que tienen conflicto con ellos. Entonces, para haber amor en la iglesia, para haber unidad, primeramente tenemos que ser humildes, que tengamos mansedumbre y que nos soportamos con paciencia uno a otro. Porque nuestro Dios es paciente. Perdonaos uno a otro como Dios lo perdonó en Cristo Jesús. Dios es paciente, créeme que es paciente con nosotros. Más paciente como Dios no hay nadie, porque si sé algo de teología de la Biblia y veo la santidad que enseña la Biblia sobre Dios, como ve Dios el pecado y como vimos nosotros, estoy seguro que Dios es paciente. Pero tenemos que conocer quién es Dios. La paciencia, por ejemplo, yo tengo que ser paciente con alguien cuando alguien me enoja. Eso significa, alguien hace algo que me enoja y nosotros nos enojamos y adoramos a Dios muchas veces, ser humano. La paciencia, si no sería eso, no era necesaria la paciencia. Si alguien no me enojaría con lo que hace,
no tendría que tener paciencia. Si usted hace siempre lo que a mí me agrada, no necesito la paciencia porque está por los cimientos. Pero si usted hace algo que me ofende, necesito ser paciente, necesito ser humilde y tener la mansedumbre, porque ha hecho algo que me ofende, algo que me daña, algo que me enoja. Airaos, pero no pecáis, es decirlo. La ira existe, me airo, mansedumbre, humildad y paciencia, y te soporto. Si quiero que exista amor en la iglesia, pero si no hay eso, no hay humildad, hay soberbia. ¿Quién es este? Por ejemplo, esa actitud en la mente, despreciar a nuestra mente por varias cosas que podemos tener en nuestros pensamientos altivos, entonces no puede existir amor. Nosotros podemos decir con las bocas, hay que haber amor, tiene que existir unidad, pero si no hay humildad, no existe amor. Esa es la realidad. Si no somos humildes, no podemos amar. Si no somos pacientes, no podemos amar. Si no nos soportamos y no tenemos mansedumbre, no hay amor. Todo es superficial. Entonces, como le he dicho antes, no tenemos que ser superficiales, tenemos que mirar cómo tenemos que actuar uno con otro. Acuérdate de donde Cristo te sacó. Acuérdate. No seas soberbio, porque eso te lleva a destruir a ti mismo y crea un montón de problemas en la iglesia. De hecho, vaya conmigo en Santiago para ver un poquito por qué no hay amor. Ya sabemos ese texto, muchas veces se lee en Santiago capítulo 4. Los conocemos más o menos, pero tenemos que leerlo porque así nos acordamos más. Mira lo que dice aquí, en Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? Lo dice claro, ¿de dónde viene? Falta de amor, es guerra, pleitos y falta de amor. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combate en vuestros miembros? ¿No es que vosotros tenéis pasiones mundanas, egoísmo, egocentrismo y otros planes fuera de Cristo? No es que usted se pone en primer lugar y busca primero el amor, no busca lo suyo, dice la Biblia, sino buscáis lo suyo y produce. ¿De dónde sale la guerra y no hay amor? Lo dice claro, ¿por qué? Dice, no es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros. Cada uno tiene pasiones que no son bíblicas, que no es el pasión del Evangelio, no es el pasión de servir a Cristo, no es el pasión de amar a los hermanos, es la pasión que tiene él personal. Alguno puede tener la pasión de ser el Señor de la iglesia, alguno puede tener pasión y otras pasiones, depende de cada uno lo que ama. Combate en cada uno su corazón y eso trae guerra, pleitos, disensiones y faltas de amor, porque no está alineado su corazón con Dios. Alguno pelea por los alimentos. Pleitos, disensiones, ¿dónde sale? De donde lo que tú amas, lo que te apasiona, pero es pecaminoso. Esa clase de amor pecaminoso, codicia, concupiscencias y otras clases de pecado, injusticias y toda clase de impureza que tiene el corazón el ser humano, y eso produce falta de amor, injusticia y tantas cosas. Porque mira lo que estoy diciendo: codiciáis y no tenéis, matáis y habléis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchos quieren tener lo que los demás tienen, pero lo quieren solo en su egocentrismo. Hablando también de capacidades espirituales, de los espirituales, lo quiere para gloriarse, para enseñar a los demás quién son. Y tú pides así a Dios, o yo pido así a Dios, Dios no te lo dará porque es para egocentrismo. Si pides para tu egoísmo, Dios no te da. O no tienes porque no pides, y eso no lo tienes y ves al otro que tiene y produce envidia. Hablando materialmente en todas las áreas. Y codiciáis, dice, y la Biblia dice, no codiciarás nada de tu hermano, los 10 mandamientos. Exactamente, no codiciarás nada, ni su casa, ni su trabajo, ni su mujer, y cosas alguna, no codiciarás nada. Yo codicio, y eso produce envidia, y no puedo amar a mi hermano. Y si que hago, lo critico, me burlo, hago lo contrario de lo que Dios nos llamó. Y entonces, si yo soy así,
tengo eso dentro de mí, no puedo amar. Porque para amar, como hablamos antes, necesitamos humildad, mansedumbre. Tener la mirada en el cielo, en el reino de Dios. Cielo nuevo, tierra nueva, donde reinará la justicia, buscar las cosas de arriba, dice la Biblia. Nos dice la Biblia, quitar de vosotros toda ira, todo enojo, toda malicia, toda inmundicia, todo pecado, revestido del nuevo hombre, nos dice en Efesios. Nos sigue diciendo, pero si no aplicamos, no habrá amor. Porque mira lo que sigue diciendo aquí, así en 4. Oh alma adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, como lo he dicho antes, podemos tener una unidad, pero ser mundanos, enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. Si no soy amigo de Dios, si no estoy en unidad con Dios, en lo que Dios, ¿qué significa estar en unidad con Dios? Dios dice, eso es pecado, ese es pecado, unido con Él. Lo que Él manda, someternos a su voluntad, a su palabra, es estar unido con Él. Dejado, guiado por Dios. Dios dice, la mentira es pecado. Es pecado, Señor. Tener relación sexual fuera del matrimonio es pecado, Señor. Es ser unido con Él. Pero si yo vivo como prediqué la otra vez, tener una mentalidad mundana, no puedo ser amigo de Dios. Entonces cree en enemistades. Oh alma adúltera, amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces si nosotros queremos tener una unidad, debe de ser en la verdad, en lo que Dios manda. No entre nosotros, porque, como lo he dicho antes, podemos ser muy buenos amigos entre nosotros, pero ser enemigos de Dios, porque nos dice la Escritura que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y nosotros no creo que queremos ser enemigos de Dios, porque no hay peor enemigo. El peor enemigo que puede tener el ser humano es Dios. No temáis al que puede matar vuestro cuerpo, más bien temáis al que puede destruir vuestro cuerpo y vuestra alma en el infierno, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si me constituyo su enemigo, es el peor que puedo tener. Pero si me constituyo su amigo, su hijo, es el mejor padre que puedo tener. Depende de qué parte estoy. Entonces, nosotros como iglesia somos llamados a vivir en unidad, pero en el Señor, en la verdad. Porque el mundo está contra Cristo. El mundo aborrece a Cristo, aborrece a Dios, aborrece la verdad, aborrece el Evangelio, aborrece la iglesia, aborrece la luz. El mundo no puede amar a Dios. Y porque es enemistad total. La carne odia a Dios. Puede amar a un Dios falso, como he dicho muchas veces, sí. Un Dios hecho a mi imagen y semejanza. Vengo del mundo con una mentalidad y cojo de la Biblia todo lo que adorna esa mentalidad. Y me siento muy bien y ese Dios lo puedo amar. Pero cuando cojo doctrina por doctrina, doctrina por doctrina, y veo el Dios revelándose en la Escritura, ya cambia un poco si lo amo o no. Si no soy nacido de nuevo, no puedo amarlo. Pero si soy el que es nacido de nuevo, puede amar a Dios. Entonces somos llamados a ese voy, somos llamados a estar unido, pero en la verdad, en Dios, en Cristo, según Dios manda. Ser humilde, tener mansedumbre, soportarnos uno a otro. Pero si tenemos amistad con el mundo, no podemos amarnos uno a otro. Si no tenemos una intimidad real con Cristo, si no hay un sometimiento a Cristo, a su palabra, y vivo cuando salgo de aquí en el mundo, comiendo y disfrutando de las cosas de Satanás, y vengo después para acá, y quiero amar a los demás, no puede. La luz con las tinieblas, dice la Biblia, no puede estar junto. Entonces, eso trae muchos problemas. No habrá amor, seguro, porque nos dice la palabra. Para que haya amor, tengo que ser entregado a Jesús. Negarme a mí mismo, negarme a mi carne, negar mi mentalidad, abandonar todo lo que yo soy y entregarme a Jesús. Totalmente entregarme a Él. Entonces cuando vengo aquí puedo amar de verdad. Puedo amar de verdad según la palabra. Porque si no tengo intimidad con Dios por cuanto vivo como el mundo vive, en enemistad, tampoco puedo tener con los que están en la iglesia. No se puede. Entonces es necesario tener intimidad con el Señor para que nosotros nos amemos uno a otro. Entonces aquí solicito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz. Entonces, todos en el Espíritu de Dios, solicito en guardar la unidad del Espíritu. En el Espíritu de Dios nos une a todos. Nos une a todos en un vínculo de paz.
Pero no se puede, vamos a tener paz si hay varias doctrinas, uno cree uno, uno cree otro. Vamos a amarnos todos. No es posible. Tenemos que ser sabios. No es posible porque después por eso vienen los pastores que enseñan la doctrina y así van a la iglesia edificándose y para mostrar los atributos de Jesús. No se puede tener varias doctrinas, uno cree uno, uno cree otro. Yo no reconozco que estoy creyendo diferente de lo que creen los demás, entonces no hay amor. Si estamos unidos en un vínculo de paz, tenemos que creer según la verdad, todos. Unidos en la verdad, por eso lo he dicho. Entonces hay unidad, hay amor. Sabemos y estoy entregado a la verdad, a la doctrina de Dios. Estoy convencido por el Espíritu, por medio de la palabra, que estoy en la verdad. No tengo ningún problema para amar. Pero si hay enemistad por la culpa de la doctrina, no habrá unidad. Tenemos que ser sabios, no ser ignorante como enseña ese mundo. En el mundo hay mucha superficialidad. Oh, amigo, qué bien te ves hoy. Y tú le miras la cara y dices, tú me dices qué mal se ve. En la iglesia no es así, no es esa hipocresía de reír cuando no tienes ganas de reír. La Biblia dice, cuando lloras, lloras, cuando cantas, cantas. Tiene que ser real. No esa apariencia de amor superficial que muestra ese mundo y en el corazón está lleno de injusticia e impureza. Somos llamados a amar de verdad, una conciencia limpia, una sinceridad de corazón. A eso somos llamados. A ser como Dios es. Dios es justo, Dios es sincero, Dios es fiel, Dios es bueno. Nos dice aquí, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Señor y una fe. El Señor de la iglesia es Jesús. Él es el Señor. Los pastores no se pueden enseñorear de la iglesia porque hay solo un Señor. Es decir, el Señor es el que es el Señor, es el dueño de la iglesia, eso significa el Señor. La cabeza de la iglesia es el Señor de la iglesia. Y si hay pastores, no se puede enseñorear y mandar como si sería Cristo. No, hay solo un Señor. Hay solo uno que es el Señor del cielo, el que murió por su iglesia, el príncipe de los pastores. Pero dice aquí, una fe. Pero tenemos que tener cuidado que no sea la fe de los demonios. También los demonios creen y tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. Es decir, declarar que creo en Dios es cero, si no vivo según la verdad. Si no estoy en la verdad, no practico la verdad, decir que Dios existe, vale, existe Dios. Pero no es suficiente. Cuando la Biblia nos habla de la fe, nos habla de todo lo que nos enseña la Escritura. Esa es la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios, pero ese oír es lo que nos capacita el Espíritu para entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Es decir, Dios nos capacita con su poder a creer en su palabra, aplicarlo a nuestra vida. Santifícala en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Cómo puede ser una persona santa si no lee la Biblia? Si la Biblia dice que es el medio por donde Dios santifica. Pero ¿cómo puede alguien leer la Biblia sinceramente si no cree que es la palabra de Dios y lo aplique a su vida? Y esa capacidad de creerlo da el Espíritu Santo, le aseguro. Nadie puede creer en la palabra si no tiene el Espíritu. Es el don que Dios pone en nosotros, nos capacita a creer lo que Dios dice. Entonces, una sola fe. Todos tenemos una fe. Creemos que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz. Creemos que fue necesario morir por nuestros pecados porque todos somos pecadores. Y que Dios es justo, Dios es santo y el pecado lo enoja. Y lo pone como ejemplo, hay un montón de ejemplos la Biblia cuando enseña claramente cómo Dios actúa con los impíos y no se arrepiente. Está escrito. ¿Ya? Entonces todos tenemos esa fe. Es doctrina por doctrina creer en Dios de esta forma. Eso lleva a la iglesia a la unidad y la perfección. Si no hay, como le he dicho antes, una superficialidad y todo es engaño, cada uno busca lo suyo, una horita aquí para casa y vive cada uno como más le gusta, amadores más de deleite que de Dios. Pero nosotros no somos llamados a eso. Dice aquí, un Señor, una fe. Ahora vaya conmigo en Filipenses 1, 27. Un poco solo más famoso. Nos dice aquí, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que no sea
que ella vaya a verlos y que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firme en un mismo espíritu, combatiendo una misma, unánimes por la fe del Evangelio. ¿Se da cuenta? Para que exista unidad, combatiendo unánimes. Pero tenemos que creer todos lo que creemos, no podemos creer ¿cómo podemos combatir todos? Pelear la buena batalla si no creemos lo mismo. En todas las doctrinas. No hay realidad. Venimos aquí y cada uno piensa diferente, pero aquí nos dice la Biblia, nos dice que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, unidad, por la fe del Evangelio. Por la fe del Evangelio. Tenemos que combatir. Es una pelea, es una lucha. Es decirlo, aquí en la iglesia usted tiene el deber, y primeramente los pastores, que si se mete una doctrina falsa, decirlo que no es verdad. No es verdad, porque dice que entrará doctrina destructora que puede destruir. Si es destructora, son diabólicas, destruyen. Eso significa, entonces tenemos que combatir. Unánime, todos juntos, en lo que creemos como nos enseña la Escritura. Para tener unidad tenemos que tener una misma fe. Si no, no hay unidad. Vamos, puede ser cosas que no son tan importantes donde hay diferencias, que no son tan importantes, pero en las doctrinas básicas tenemos que estar todos unidos. Sí o sí, lo que nos enseña la Escritura. Si no estamos así, no podemos pelear juntos. Peleamos separados, entonces habrá guerra, no unidad ni amor, dice. Nos dice aquí, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que crezcáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hay un sufrimiento, hay un precio que pagar por el Evangelio. Ahora vaya conmigo en Judas, capítulo 1. Nos dice aquí, versículo 2. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contendéis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez, ¿verdad? Esa fe se dio una vez, que es todo lo que nos enseña la Escritura, dada una vez a los santos. Y por esa fe tenemos que pelear la buena batalla. Es claro de decir, no es unidad, porque mira lo que sigue diciendo, porque algún hombre ha entrado encubiertamente los que desde antes había sido destinado para esa condenación, hombre impíos que convierte en libertinaje la gracia de nuestro Señor y niega a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Enseña, y hay muchas formas, muchas cosas que no solo libertinaje, se puede enseñar legalismo, tantas cosas que se puede enseñar que no es según la verdad, porque mira lo que sigue diciendo, me leo para que usted vea que la fe viene por leer la Escritura, es más, quiero recordaros ya que una vez lo había sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo, sacándole de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Los que dicen que puede vivir como le da la gana, tenga cuidado y mira lo que dice la Biblia atrás, que Dios destruyó a los que no creyeron, y sigue diciendo, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisión eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, lo cual es de la misma manera que aquello, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo y el fuego eterno. ¿Por qué leí ese? Para que usted vea que la fe que fue dada una vez a los santos nos enseña a través de la Escritura. Tú piensas que puedes vivir como te da la gana de ser salvo. Dice, no, mira lo que enseña la Escritura y ejemplo, que eso no está permitido por el Señor. Y lo puso el ejemplo como el diluvio, como Sodoma y Gomorra, y otro ejemplo que nos viene enseñando a través de la fe que nadie se puede burlar de Dios. Nadie. Pero cuando miramos otra parte de la Escritura, hay salvación en Cristo Jesús. Todos los que pecaron como cualquier clase de pecado, el que cree, se arrepiente y cree en Jesús, tiene salvación y vida eterna. Eso también es la fe.
Si no creemos de esa forma, creemos un Dios superficial, un Dios como creo yo, y vamos a ver, y no hablando de Dios bíblicamente, no tienen una fe bíblica sobre todos los atributos de Dios. Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios tiene paciencia, Dios es justo y Dios se aira. Y todo eso, lo que la Biblia nos enseña sobre Dios, y tenemos que creer y todos creer así porque la Biblia nos enseña la palabra de Dios que produce la fe por medio del Espíritu. Y si no hay eso, esta fe, esa unidad de creer en Dios de una forma bíblica, de una forma según la verdad, entonces hay una lucha. Interviene, es una mentira pensar, vamos a estar unidos, vamos a amarnos uno a otro. Pero tenemos que creer, tener la misma fe para poder estar unidos. Si no, no. Entonces, eso es lo que quiero que usted lo entienda muy bien, porque la palabra de Dios es muy importante en la salvación, muy. Es la herramienta que Dios utiliza para transformarnos, lo he dicho muchas veces. Es la herramienta que Dios utiliza para transformarnos por el poder del Espíritu. Por eso le acuerdo siempre, Juan 17:17, santifícala en tu verdad, tu palabra es la verdad. No puedo ser santo si no leo y no estudio la palabra. De hecho, lo que el Señor hace ahora mismo, eso es lo que está haciendo Él. Santifica su cuerpo, su iglesia, para que crea de una forma bíblica en Él. Bíblica significa según la verdad. Porque si no, si creemos diferente, ¿de dónde tenemos esa sabiduría? Toda la Escritura es inspirada por Dios. El único libro inspirado por Dios es la Biblia. Único, no hay otro que pueda enseñarte algo sobre Dios, sobre la espiritualidad, sobre la salvación, sobre la verdad. Fuera de la Biblia no hay otro. Amén. Es el único que Dios escogió desde el principio. Está la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la fe dada una vez a los santos. Ahí vemos y conocemos a nuestro Señor. Vemos la salvación desde Génesis. Ya no está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así nosotros tenemos que creer de esta forma, de una forma bíblica. Creer en el Señor, creer que hay salvación, hay vida eterna cuando nos agarramos a Él. Nos agarramos con toda confianza. Nos dice aquí, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros que es nacido de nuevo y tiene a Dios, tiene un don dado por Dios. Cada uno. Cristo nos salvó, Cristo nos compró y después Cristo nos dotó. Nos da dones a cada uno, aquí en la iglesia. Pero lo que necesita que cada uno conozca a Jesús a través de la Escritura para que pueda aplicar los dones de una forma sana y edificar a los demás de una forma sana, no según su conocimiento, sino según el conocimiento de Cristo. Es edificar, es la casa de Dios, construir. Mira, le digo una palabra, si no construyes con Dios, te aseguro que destruyes con el diablo. Así es el mundo. Mucha gente dice, el mundo está lleno de maldad, falta de amor. Pero examina tu vida, lo que hiciste a lo largo de tu vida, a ver si pusiste alguna piedrecita a ese mundo de maldad. Todos nosotros pusimos. Entonces no nos quedemos que en el mundo hay problema, no hay amor, porque todos nosotros construimos, destruimos con el diablo, pero ahora estamos en otra parte, construimos con Dios. La iglesia, la casa del Señor. Somos llamados a construir, a edificar, todos juntos, pero tenemos, mira, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno, según el Espíritu, repartió dones en la iglesia. Todos. Créeme que todo hombre tiene don, que es nacido de nuevo. Dios le da un don. Todos. Dice, subiendo lo alto, llevando cautiva la cautividad, y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Mira, está diciendo de esta forma. Es como un rey que va y conquista, y después que conquista, coge el botín y viene y lo reparte con su pueblo. Está diciendo así, Cristo bajó, fue crucificado,
venció la muerte, venció el mundo, venció a Satanás, venció la tumba, venció el pecado, y ahora está en lo alto y reparte el botín con su iglesia, los dones, porque Él venció todo. Venció a Satanás, venció el reino de Satanás, venció el mundo y nos capacita a cada uno de nosotros. Recogió el botín, ahora lo reparte a todos los creyentes. Y ese don lo reparte a todos los creyentes. Cada uno según su voluntad, porque la iglesia es de Él. Él edifica, Él construye la iglesia. Mira, créeme una cosa, si Cristo quiere tener una iglesia aquí, lo va a tener. Amén. Si Cristo tiene gente para salvar aquí, lo va a salvar. Pero eso es construir una iglesia sana, una iglesia edificada sobre la verdad, para que seamos luz, para que seamos sal, para que se vea el amor. Pero ese debe ser construido según Dios, con los dones que Dios nos da. Nos está diciendo aquí, el que descendió es el mismo, no, en el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otro evangelista y a otro pastor y maestro. Él mismo constituyó. Ahora de los hombres que hay, Él escogió los apóstoles. Cuando se formó la iglesia, Dios capacitó a los apóstoles y así es como ellos son uno de los fundamentos. La primera piedra dice en segunda, vaya conmigo en segunda de Efesios 2. Capítulo, segunda de Efesios, capítulo 2 de Efesios, versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la primera piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Él puso los fundamentos. El primer fundamento, la primera piedra es Él. ¿Se acordáis? En Daniel dice un sitio que una piedra fue quitada de una cantera. Y esa piedra se ha hecho más grande y habla sobre el reino de Dios, que eso permanece para siempre. Él es la primera piedra, pero después vienen los apóstoles. Ellos fundaron la iglesia, sacaron la iglesia y ahora sobre la enseñanza de Cristo, de los apóstoles, está fundamentada la iglesia. Y nosotros, cogiendo la enseñanza del Señor, cogiendo la enseñanza de los apóstoles, somos construidos como la casa del Señor. Mira cómo está diciendo, aquí todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Es el templo de Dios, toda la iglesia es el templo de Dios, es donde Dios mora. Pero para eso está Cristo, están los apóstoles, la enseñanza de Cristo, la enseñanza de los apóstoles, y nosotros, piedrecita en esa iglesia, construimos la casa de Dios. Pero tenemos que construir. Si el Señor no edifica, si no es su palabra, si no es la verdad, somos nosotros. Entonces la iglesia no, cuando se permite esa superficialidad, entonces hay pecado, hay maldad, injusticia, no hay pureza. Entonces la iglesia no es iglesia, no se ve nada en ella, si no actuamos según la verdad. Pero tenemos que someternos a la verdad, todos nosotros. Esa es una parte de la humildad. Es decir, ser humilde es someternos a la verdad y aceptar lo que el Señor nos enseña. Vemos que estamos edificados sobre eso. Como dice aquí, cada uno constituyó, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Profetas que enseñan la palabra del Señor, evangelistas que crecen en la iglesia, que son equipados en la iglesia, sale fuera, está evangelizando, sembrando otras iglesias y poniendo pastores y edificando la casa del Señor en otro sitio. Esos son capacitados aquí en la iglesia. Crece en la iglesia y tiene un don especial de evangelizar. Yo he observado así gente, son mal atrevidos, no tiene temor a nada. Se ve en ello que tiene un don, una capacidad especial para evangelizar. Entiende bien, tiene un don. Que no lo tienes todo, no todos lo tienen. Él tiene un don especial para evangelizar y sembrar otras iglesias. La iglesia crece en esa iglesia, en sana doctrina, pastoreado por medio de la palabra, de los pastores, de los maestros. Con una sana enseñanza sale fuera, evangeliza, porque tiene ese don y siembra otra iglesia. Y así va creciendo el reino de Dios. Entonces todo eso lo hace nuestro Señor Jesucristo.
que es la cabeza de la iglesia. Y aquí nos dice también apóstol, profeta, evangelista y otros pastores y maestros. Entonces Cristo pone pastores en la iglesia. ¿Qué es un pastor? Un pastor es un hermano más grande en la iglesia. Es como que el hermano más grande de la casa, que tiene un don, que está llamado para ser pastor. Un pastor tiene que tener un don. Y una de las formas de pastorear, la principal forma de pastorear es la palabra, es predicar la palabra. Por eso es pastor. Un pastor tiene como principal propósito, en lo general, es predicar y llevar las doctrinas de la iglesia. Y predicar la palabra con toda autoridad. Un pastor no tiene ninguna autoridad si no está sometido a la palabra. Porque no es su autoridad, es la autoridad que Cristo da por medio de la palabra. Si un pastor no anda según la palabra, no lo siga. Si no predica según la palabra, no lo siga, porque en el huello que caerá él, caerás tú. Mas si predica según la verdad, dice la Biblia, someteos a vuestros pastores. Por son los que velan por vuestra alma, y los que da cuenta también. Entonces, si da cuenta y vela, es importante entender eso. Ser pastor es una cosa muy, muy seria, porque se dará cuenta de todo lo que pasó en la iglesia. Como pastor, cada uno de nosotros dará cuenta. Cada uno de nosotros dará cuenta, aún por la doctrina. Pero el pastor, por ser pastor, dará cuenta diferente. Por eso dice en Santiago, no se hagáis muchos maestros, porque mayor condenación. Ten cuidado. Porque hay una responsabilidad muy grande predicar la palabra. Entonces, después del pastoreo hay también otras cosas, llamar a los hermanos, si hay conflictos en matrimonio, si hay tantas y tantas cosas, pero la principal es predicar la verdad y orar. Y los demás tienen que someterse a los pastores, pero los pastores tienen una autoridad en la iglesia, no más de eso. El pastor no tiene autoridad para decir el color de tu casa, qué trabajo escoger, o otras cosas que no son bíblicas, llevarte en su casa para limpiar su casa, o manipularte de esa forma. No, es una autoridad aquí, en la iglesia. Es una autoridad con la iglesia, pero una autoridad según la doctrina y la verdad. No para controlar, manipular, enseñorear, quitar el dinero y otras cosas y andar en injusticia. No, está llamado para amar al pueblo, para exhortarlo, corregirlo a través de la palabra. Por eso está puesto por Cristo. Porque son dones. Es un don que no lo tiene todos la iglesia. No lo tiene todos. Eso está escogido por el Espíritu Santo, está capacitado por el Espíritu Santo y tiene el don de predicar, el don de ser maestro de la palabra también, y enseñar a los demás, porque es así como se edifica la iglesia. Porque nosotros, para llegar, mira como está diciendo aquí, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para perfeccionar a los santos. Entonces, los pastores que predican es para perfeccionar a los santos en la palabra de Dios. Y cada uno después aplique su don en la iglesia según la verdad. Pero no todos son pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas. Cada uno donde Dios lo capacitó y lo puso. Es así como tenemos que ser como iglesia y actuar de esa forma. Entonces dice, con humildad y mansedumbre, todos tenemos que actuar con esa humildad. Yo le he dicho muchas veces, si alguien no predica según la verdad, no lo siga. No lo siga, porque si lo sigues caerá donde él cae. Dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice, para que todos lleguemos a ser como Cristo. Todo eso es lo que leemos hasta ahora, pero empieza con la humildad, con la mansedumbre, empieza como nos enseña la Escritura, como Dios nos da dones a cada uno de nosotros. Dios puso apóstoles, puso profetas, después pastores, maestros, y todo tiene como propósito para que nosotros nos parezcamos más a Cristo. Ese es el propósito. Que tengamos la misma fe, que estamos todos la verdad, unidos en conocimiento de Dios, que profundicemos en el conocimiento de Cristo, que tengamos la misma doctrina, la enseñanza, santifícale en tu verdad, como he dicho antes, la sana doctrina. Cuando hablamos de doctrina, es doctrina por doctrina. Es doctrina por doctrina. Es hablar, por ejemplo, doctrina de la Trinidad,
doctrina de la santificación, doctrina de la justificación, doctrina de los atributos de Dios, doctrina de la naturaleza caída del hombre. Y así seguimos. ¿Cómo debe de vivir un cristiano en su casa? ¿Cómo tiene que vivir en la familia? ¿Cómo tiene que vivir los hijos con los padres? ¿Cómo tienen que vivir los padres con los hijos? Y así vamos. Eso es lo que es perfeccionar. Que no habla madurez. Lo que dice ahí, no que seramos perfectos. Para que todos nosotros seamos maduros y que nuestra vida se vea en Cristo. Y para eso está cada don que Cristo da en la iglesia, para capacitar la iglesia y mostrar a Cristo en nuestra vida. Pero si no hay esas doctrinas, por ejemplo, también doctrina como actuar en el trabajo. Dice la Biblia en el trabajo, someteos, siervos, someteos a vuestros amos. Suena bonito para ese mundo que no se quiere someter a nada y a nadie. No suena bonito, pero ese siervo, someteos a vuestros amos. Al que hay que darle honor, dice la Biblia, someteos a la autoridad de pagar vuestros impuestos. Y así vamos doctrina por doctrina. Entonces, eso es coger la Biblia, los pastores, coger la Biblia, lee, ora. Dios lo capacita y coge la Biblia versículo por versículo y predica a la iglesia, lo pastorea y tiene autoridad, con toda autoridad, porque toda la escritura es inspirada por Dios, dice en Timoteo, ¿no? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para que seamos perfectos, nos dice la escritura. Voy a leerlo eso en Timoteo. Mira, en Timoteo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está muy claro. Pero vemos aquí cómo está constituida la iglesia. No todos son profetas, no todos son apóstoles, no todos son maestros, no todos son pastores, no todos lleva, por ejemplo, una persona que lleva, no sé, poco tiempo en el Señor y no conoce la Biblia, ¿cómo va a enseñar doctrina si no conoce? Tenemos que ser entendidos, ¿no? O alguien que no le importa, no crea en la verdad, ¿cómo va a enseñar algo? No debe ser permitido que enseña porque no sabe lo que está enseñando. Eso puede enseñar solo los que son escogidos por Dios, así de claro. No es porque Dios no nos aprecia, los pastores, los que hacen eso, son el amor de Dios en la iglesia. El amor, por eso dice la Biblia, cuando le dice a los creyentes o a los pastores, dice, amáis a vuestros pastores, tenerlos por estima, cuidar, orar por ellos. Un pastor en la iglesia tiene la iglesia, las cargas emocionales de la iglesia, las cargas de su familia, el trabajo y todo eso. Y no es fácil. Y más la responsabilidad, si es sincero y cree lo que dice la palabra, pues, dar cara a cara con los príncipes de los pastores y dar cuenta de todo lo que pasó en la iglesia. Tener esa responsabilidad no es poca responsabilidad, entonces tiene una responsabilidad emocional, la carga emocional que puede tener en la iglesia, problemas en la familia de otros, después puedo tener yo también en mi familia, así más. Entonces nosotros tenemos que amar a los pastores también, y los pastores aman a la iglesia. Pero no hablamos de una jerarquía, ¿no? Si hablamos que está sirviendo al pueblo de Dios, cuando le predica la verdad. Y le enseña doctrina para que sean perfectos y que maduren en Cristo. Entonces, que seamos maduros en Cristo. Si no se predica así, no llegamos a ser maduros nunca. Créeme lo que le estoy diciendo. Si no se coge doctrina, se enseña bien cada uno. ¿Qué tenemos que hacer? Que seamos santificados. No maduramos, estamos siempre como niños fluctuantes, de ahí para allá, para ahí para acá. Y no sabemos bien ni lo que creemos. Entonces eso no trae unidad en la iglesia. En el mundo hay mucha falsedad, mucha mentira. Y la verdad, dice, la verdad es lo que nos hace libre. Así no sé, si no mantenemos en ella. Si no nos mantenemos la verdad, pero para conocer la verdad, Dios le dio el Espíritu, pero también Dios dona y capacitó a hombres para predicarnos la verdad. Y así crecer como iglesia. Y llegar a parecernos a Cristo. Pero si no aceptamos las doctrinas del Señor, ¿cómo vamos a santificarnos?
No podemos ser mexicanos. Entonces a eso lo animo, que entendamos. Hay mucho más que hablar, pero que entendamos lo que el Señor quiere de nosotros y cómo funciona el cuerpo de Cristo, cómo funciona la iglesia. Ver cómo funciona la iglesia. Por favor, coge ese capítulo 4 y estúdialo un mes. Estúdialo y ora y Señor, revélame para que lo entienda. Mira, yo cuando primeramente me convertí al Señor y veía versículos que no lo podía entender. Por ejemplo, yo leía sobre el amor de Dios y en otra parte hablaba de la ira. Yo conocía el amor como todos los demás. ¿Cómo es posible si la Biblia habla del amor y ahí dice que Dios se ira? No veía compatibilidad. Una de las cosas que me acuerdo es que Dios me dio fe que esa es la verdad. Aunque no lo veía yo, no entendía como contradicciones, porque todos venimos con esa mentalidad, pero lo que Dios me capacitó es creer en la verdad, creer en su palabra y tener paciencia, que el Señor poco a poco me va a enseñar que no es que hay una contradicción, es que yo no lo entienda. Eso me lo enseñó el Espíritu Santo. Y así tenemos que creer nosotros. Por eso he dicho que leer, orar, donde vemos como contradicciones, no hay contradicción en la palabra de Dios. Es que nosotros no lo entendemos, que somos superficiales en la palabra. Y no quiero que seamos superficiales. Yo le digo sincero, yo quiero que seamos maduros. Maduros, que crezcamos madurez, fundados sobre la base que es nuestro Señor Jesucristo. De que tengamos madurez en el Señor, no seamos fluctuantes. Y después, le aseguro que habrá amor, mucho más que amor, mucho más. Y cuando venimos aquí y vienen los domingos, cuando pasó el domingo, quiero que venga otra vez el domingo, porque qué bien lo pasé. Hay unidad, hay amor, hay paciencia, hay mansedumbre. Nos amamos todos a otros, vamos por todos al mismo, todos tirando hacia la salvación eterna, sabiendo que tenemos un Señor. Teniendo esa unidad en el Espíritu, no luchas, peleas. Eso no es lo que quiere el Señor, porque no nos llamó el Señor a destruirnos uno a otro. Dice la Biblia, y voy a terminar en Tito, capítulo 3, versículo 3, que éramos aborrecibles cuando Dios nos salvó. Había una lucha, dice, nos aborrecía uno a otro. En esa condición, cuando había un aborrecimiento entre nosotros y también nuestra práctica era aborrecible, Dios de esa condición nos sacó y nos salvó y nos limpió. No podemos seguir en lo mismo. De esa condición somos llamados a amarnos de verdad, de verdad. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias por bendecirnos tanto, Señor. Te damos gracias porque eres muy bueno con nosotros. Ninguno de nosotros no merecemos tanto amor, Señor, que tú dejes el cielo por nosotros, Señor. Que nos ame con ese amor puro, eterno, Señor. Que nos cuide cada día, Señor. Ahora, tú sabes, el más mínimo cosa que le pasa a nuestra vida, tú sabes sobre nosotros. Aún un velo se nos cae de la cabeza, tú sabes, Señor. Qué amor, qué grandeza, Señor. A unos pecadores que los ame de esta forma, Señor. Oh Señor, ayúden a entender el amor grande que nos tiene, Señor, la paciencia, qué misericordioso, compasivo y tierno eres con nosotros, Señor, para poder amarte nosotros como tú mereces ser amado. Tuya sea la gloria, Señor. Tú eres la iglesia, Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el reino, Señor. Todo tú tienes poder para transformar. Solo tú tienes el poder para coger esa palabra y hacerlo que lo creamos, Señor. Que sea edificación, Señor. Porque sin ti, Señor, nada podemos hacer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.